Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra de hoy. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por tu bondad, Señor, y gracias porque nos permites una vez más, oh Dios, reunirnos con el propósito, Señor, de seguir, oh Dios, meditando en tu palabra, estudiándola, Señor, cada día, Señor, y sobre todo queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, oh Dios, por los que están aquí. Gracias por los que han de ver la transmisión, Señor, más adelante. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que no sea, oh Dios, nuestras ideas, ideas humanas, sino que sea lo que el Espíritu Santo precioso nos enseña a través de la palabra. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la sexta enseñanza que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es una enseñanza, yo creo que un poco corta, pero no por eso es menos o es, el menos importante. Y es importante porque, pues, estamos hablando de Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, y hemos dicho ya durante estas semanas o algo de las obras, o cómo obra el Espíritu Santo. Por ejemplo, hemos dicho que es el Espíritu Santo el que nos bautiza. Y el bautismo, si nos acordamos, es cuando el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Ajá, no es una experiencia mística, sino es realmente eso, lo que dice Romanos, lo que dice Corintios. También el Espíritu Santo es el que nos sella, nos santifica, nos convence, nos redarguye, nos guía a toda verdad, glorifica a Cristo, pero también nos llena y reparte dones. Ujú. Sabemos que hay dones del Espíritu que nos menciona la palabra del Señor, pero también existe el fruto del Espíritu, según Gálatas. Y hoy precisamente vamos a ir a esos pasajes de Gálatas, de Corintios, donde nosotros vemos cómo obra el Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos de una manera personal al Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Ajá, eso debemos de entenderlo. Es una necesidad de cada creyente, ser lleno del Espíritu Santo. Y es bueno también tomar en cuenta que todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, tiene al Espíritu Santo. O sea, ya en el momento que un creyente, una persona recibe al Espíritu Santo, en ese mismo momento el Espíritu Santo entra a morar en él, y precisamente es en ese momento de la conversión cuando viene a habitar en el creyente. Entonces quiere decir que no se trata que de cuando en cuando yo esté pidiendo ve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya vive en mí. Ujú. O sea, ya eso lo debemos de entender, ya tenemos al Espíritu Santo. Ajá. Este, eso es importante, pero tenerlo, o sea, tenerlo dentro de nosotros es diferente a estar influenciado o controlado por él. Ajá. Y esa en realidad, les adelanto, eso es realmente la llenura del Espíritu, cuando somos controlados por Él. Ujú. Cuando somos en cada parte de nuestra vida, cada área de nuestra vida, vemos cómo el Espíritu Santo nos controla. Entonces, eso quiere decir que en la vida diaria nos ayuda, nos guía a tomar decisiones, decisiones correctas. Ujú. Decisiones que van de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero vamos a Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5:18. Estoy seguro que este versículo todos lo hemos leído, todos lo hemos escuchado. Y Pablo, en esta parte del capítulo 5 él está diciendo, anden como hijos de luz. Había una vida antigua antes de llegar a Cristo. Ahora que están en Cristo, su manera de vivir es diferente. Dentro de ese contexto,
Pablo está escribiendo este versículo que quiero que leamos. ¿Quién lo puede leer en voz alta? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ujú, dice, no se emborrachen con vino, no se embriaguen con vino, dicen más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, desafortunadamente ha habido una idea muy equivocada de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ujú, y eso lo creo yo que lo tenemos claro, ¿no? Hay una idea en muchos lugares de una manera equivocada de lo que es llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo más común ver que sucede cuando supuestamente alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que normalmente vemos? Se caen, ¿qué más? Risas. Risas, lloran, ¿qué más? Sobre lenguas. Hablan en lenguas, ¿qué más? Se aso- Se azotan, cosas así que uno dice, ah, caray. La pregunta es si todo eso viene en la Biblia. Ujú. O sea, que todo eso venga, que es lo que sucede cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Pero fíjense, meditemos un poquito en este versículo, porque Pablo está diciendo, no dejen que los controle el vino. Ajá. No dejen que los controle el vino, sino más bien que sean controlados por el Espíritu Santo. Ujú. Eso es en esencia nosotros lo que podemos ver en este versículo, eh, eh, porque de hecho cuando nosotros vemos que la palabra embriagar en el idioma original quiere decir intoxicar. Ajá. Entonces cuando alguien se embriaga con vino, todo su cuerpo, o sea, de algún modo es intoxicado, todo su cuerpo reacciona al efecto del vino. Por ejemplo, bueno, general cuando un borracho, pues no piensa en las consecuencias, incluso, por ejemplo, aquello que siente hacer, lo hace porque no tiene, o sea, autocontrol. Y, por ejemplo, Exacto. si vemos el contexto, está hablando, incluso adelante dice: "Sométanse unos a otros en el temor de Cristo". O sea, habla de autocontrol e incluso de sometimiento, y atrás dice, ¿no? Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. O sea, si entendemos el contexto, nos está diciendo que seamos sabios y por eso nos dice que no, o sea, no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trae orden y control en Ujú, ujú. Exactamente. Porque es el Espíritu Santo el que nos da ese dominio propio. Ajá. Ese dominio propio es el que te permite tener siempre el control de sí mismo. De hecho, hay un proverbio que dice que es más fuerte el que se puede dominar a sí mismo que el que conquista una ciudad. Ujú. Y eso muchas veces, aunque no se hace un énfasis, pero nosotros debemos ver este tipo de versículos a la luz de todo lo que dice la Biblia. Ujú. Y entonces nosotros vemos que cuando alguien se deja controlar o embriagar, intoxicar por el vino, eso, porque dice, vean ese versículo 18, dice, en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir la palabra disolución? Libertinaje. Y libertinaje, ya cuando vemos que el significado es libertinaje, quiere decir que son cosas malas. Vas a hacer cualquier, perdón por la expresión, cualquier tontería. Ujú. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Sabdi, vas a perder el control de ti mismo y ya no piensas siquiera. Ya no piensas en ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque te dejaste tan intoxicar, tan, ya no razonas. Yo estoy seguro que hemos visto a personas que están borrachas. Tienen, en primera, tienen control de todo su cuerpo. Ahora, ¿piensan lúcidamente? No, tampoco. O sea, completamente su mente está perdida. Ujú. Incluso, ¿no? A veces hasta su mirada, ¿no? Está toda perdida. Aparentemente te ven y todo esto. ¿Por qué?
porque han perdido el dominio propio. En lugar, o sea, Pablo lo que está diciendo, en lugar de darle rienda suelta a los deseos de tu carne, que tomes o te embriagues de vino, lo que la Biblia nos está diciendo, sean controlados por el Espíritu Santo. Ujú. Sean llenos del Espíritu Santo. Sí, pues de hecho la NBI dice: "No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno". Ujú, exactamente. Sino más bien sean llenos. Y esa palabra lleno, y es importante que nosotros le editemos, porque esa palabra lleno viene de una palabra en el idioma original que significa estar repleto o atiborrado. Y eso, por ejemplo, Julio, sembraste de algún tiempo, ¿no? Sembraste. ¿Qué es lo que hacías, por ejemplo, cuando piscabas y en costales se echa toda la mazorca, ¿no? ¿Cómo lo hacías como para que cupiera más? Primero, Y se asienta, se mece, ajá, se vuelve a sentar y ya. y le metes todavía otro pocito, ¿no? Hasta arriba, sí. Ajá, hasta arriba. Ya cuando estaba hasta arriba y ya habías hecho eso, la pregunta es, ¿podía entrar algo más? Esa es la idea que nosotros debemos de tener cuando una persona está llena, o sea, repleta del Espíritu Santo. Ujú. También, o sea, quiere decir que está atiborrado, o sea, ya no cabe más. Con esto en mente es de que nosotros creemos que cuando alguien está lleno del Espíritu, no puede entrar un demonio. ¿Se dan cuenta? No hay manera que un creyente lleno del Espíritu Santo pueda tener demonios. Es ilógico. ¿Por qué? Está completamente repleto. Como en ese ejemplo que ahorita decíamos, ya no le metes una mazorca. ¿Le quieres meter una mazorca? ¿Qué pasa? Se cae. Ya no hay manera. Y es más, luego creo que lo amarran y le ponen como otro costal o algo, ¿no? Ajá, para que no se caiga. Y ya por más que alguien le quiera meter, ya no hay manera. Con eso en mente, nosotros podemos entender esto. Ujú. Entonces, un cristiano lleno del Espíritu Santo no puede ser poseído por demonios. No hay lugar. ¿Por qué? Porque ese creyente está lleno del Espíritu Santo. Ahora, pongamos atención a un detalle en este versículo 18. Dice, otra vez lo leemos, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Fíjense, pongamos atención al detalle, sean llenos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, cuando dice sean llenos, cuando uno lo ve en el idioma original, quiere decir estén siendo llenos. ¿Por qué dice esa frase estén siendo llenos? Porque es algo que se conoce como un presente continuo. ¿Qué quiere decir? Hoy me lleno, mañana me lleno, pasado mañana me lleno. Quiere decir que es una acción continua de todos los días. Y además, o sea, debemos de pensar, ¿de quién es la responsabilidad ser lleno? De nosotros, los creyentes. Porque si ustedes se dan cuenta, el mandato de Pablo es sean llenos, no esperen que el Espíritu Santo los llene. No sé si encontramos la diferencia entre una cosa y otra. Entonces vemos que nosotros somos llenos, o sea, es algo de todos los días, que necesitamos llenarnos, llenarnos. Y entonces no se trata de una experiencia de vez en cuando. Por eso es por lo que nosotros debemos meditar en este tipo de frases, porque yo al menos, lo puedo decir, yo al menos pensaba, es una experiencia de cuando en cuando, en el que incluso alguien venía, oraba por ti, te imponía las manos y ya supuestamente tú tenías una experiencia. En realidad, lo que nos lleva a entender el texto bíblico es de que es algo que es la responsabilidad de cada creyente.
y es de todos los días ser llenos del Espíritu. Entonces no se trata de una experiencia aislada en la que alguien más tiene que venir a imponer manos, ujú, sino es una experiencia diaria del creyente, es algo continuo y es una responsabilidad del creyente estarse llenando. Ahora, la llenura del Espíritu está ligada siempre a la influencia o control que el Espíritu Santo tiene sobre el creyente. Ujú. Y en ese punto, nosotros debemos de preguntarnos ahí a nosotros solos, ¿qué tanto realmente me controla el Espíritu Santo o yo sigo temiendo el control? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ujú. Y eso, la verdad es de que nosotros no nos podemos engañar. Porque cuando nosotros seguimos haciendo nuestra propia voluntad, quiere decir que ¿quién es el que realmente tiene el control? Tú, no Dios. Ujú. Ahora, algunos limitan la evidencia de la llenura del Espíritu al uso de los dones espirituales, porque de hecho muchos asocian solamente llenura, por ejemplo, con el don de hablar en lenguas, con el hablar en lenguas. Ujú. Y muchas veces se limita a eso. Y muchas veces solo limitándolo a lo que vemos en Hechos que sucedió. Fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Pero como, no sé si recuerdan, creo que la primera o la segunda enseñanza que tenía que ver con esto, vimos algunos pasajes donde algunas personas fueron llenas del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. No sé si recuerdan. Fueron llenos del Espíritu, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista. Y no dice, no hay un registro bíblico que diga que haya hablado en lenguas. La misma mamá de Juan el Bautista, dice la Biblia, fue llena del Espíritu Santo, pero no hay una evidencia que haya hablado en lenguas. El mismo Jesús o Juan el Bautista. No hay evidencia de que hayan hablado en lenguas. Sin embargo, sabemos por lo que dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque eran controlados y guiados por el Espíritu Santo. Ujú. Y es ahí donde nosotros debemos entender que aunque muchos digan que la llenura tiene que ver exclusivamente con hablar en lenguas, vemos que el texto bíblico no lo limita a eso. Ujú. No lo limita a eso. Eh, pero sí, de algún modo, debemos ver que si está ligada la llenura con el uso de los dones. No quiere decir, ojo, no quiere decir necesariamente que es la única evidencia, el uso de los dones. Ajá. ¿Por qué? Y además, acuérdense de algo, aunque alguien fluya en los dones del Espíritu, no necesariamente quiere decir que va a ser salvo. Acuérdense por qué. Mateo capítulo 7, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mas yo les diré en ese día, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hecho de que alguien use los dones y sea algo, una obra genuina de parte de Dios, no es una señal de aprobación de parte de Dios, ni siquiera de que esa persona sea salva. Ahora, para nosotros nos cuesta un poco de trabajo. ¿Cómo es de que alguien pueda ser usado en milagros, en cosas sobrenaturales, y de pronto no sea salvo? Pues para nosotros nos puede volar la cabeza, pero eso es lo que dice la Biblia. Ujú. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eh, una manifestación clara de la llenura del Espíritu Santo en el creyente, y yo creo que eso es contundente, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas, un poquito atrás de Efesios, Gálatas capítulo 5, versículo 22. De hecho, cuando nosotros vemos Gálatas del 5:16 en adelante, habla de un contraste, de andar o en la carne o en el Espíritu.
Ujú. Y cuando alguien anda en la carne, hay evidencia de que anda en la carne. ¿Cómo? Pues porque, como dice el versículo 19, hay adulterio, hay fornicación, hay inmundicia, idolatría y todo lo que ahí se menciona, desde el 19 hasta el 21. Pero aquel que anda en el Espíritu, también hay evidencia. ¿Por qué? ¿Porque hace milagros? No, por su manera de vivir, por su carácter. ¿Quién puede leer en voz alta versículos 22 y 23? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es, gracias. Y fíjense cómo un detalle, no sé si lo habían notado, y aunque no leímos todo el pasaje desde el 16, o mejor dicho, desde el 19, si ustedes se dan cuenta, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne en plural, mientras que el versículo 22 dice, más el fruto singular. Porque en realidad, ¿tienes el fruto o no lo tienes? Ajá. Pero, o sea, presenta Pablo ese contraste entre andas en la carne, hay evidencias. Andas en el espíritu, también hay evidencia. Ajá. ¿Por qué? Porque se manifiesta en qué eres, cómo eres. Ajá. Entonces, lo que manifestamos demuestra si somos controlados por nuestra carne o por el espíritu, que es en esencia lo que dijo Pablo en Efesios 5:18. Ujú. O te controla tu carne, tus pasiones, o te controla el espíritu. Ujú. Ahora, el fruto es uno solo y es una verdadera transformación de carácter. Ninguno de nosotros podemos manifestar ese fruto por esfuerzo propio. O sea, no se trata solamente de pronto escuchar una enseñanza acerca, por ejemplo, de la paciencia. Y que yo de pronto diga, sí, de ahora en adelante voy a ser paciente. Es mucho más que solo un deseo. Ahora, no quiere decir que si oímos una enseñanza en la cual Dios trate con nosotros de que, sí, debo ser más paciente. No se trata solamente de decir, bueno, de ahora en adelante. No, es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin duda, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, por llamarlo de alguna manera, el fruto del Espíritu es el poder para ser como Cristo, para ser como Cristo. ¿Y por qué digo que es, es el poder para ser como Cristo? Porque simple y sencillamente, cuando alguien, o vaya, si alguien realmente es como Cristo, es manso. Porque yo pregunto, o sea, y nosotros cuando leemos, lo abofetearon al Señor, ¿cierto? Le pusieron una corona de espinos. Pregunta, ¿cuántos de nosotros, si nos maltrataran un poquito, nos quedáramos callados como lo hizo Cristo? Porque dice que Él no abrió su boca. Imagínense, le injuriaban, ¿se acuerdan? Que también dice la Biblia que le injuriaban, que incluso pasaban y meneaban la cabeza diciendo, tú que desciende de la cruz, se burlaban de él. Y él, ¿por qué? Porque era manso. La pregunta es si nosotros realmente hemos llegado a eso. No, pero estamos en el proceso. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces no se trata solamente de, vuelvo a repetir, de tener un buen deseo. Sí, ya voy a ser más tranquilo en mi carácter. Ya por más que me digan, aunque me recuerden a mi mamacita, yo voy a estar tranquilo. No, o sea, es mucho más de un esfuerzo propio. Incluso se llega uno a lesionar, a machucar o algo y ya. Y si solta la grosería es eso. Sí, no hay control. Ajá, no hay control, exactamente, exactamente.
Entonces, es ese poder del Espíritu en el creyente que lo hace ser manso, ¿sí? Cuando antes eras violento. Es que es ahí donde ve uno la obra del Espíritu. Lo hace amar a Dios con todas sus fuerzas, mientras que antes eras enemigo de Dios. Y tal vez el ejemplo más claro de esto es Saúl. Sí. ¿Se acuerdan? Andaba persiguiendo a la iglesia y de pronto tiene un encuentro que transforma todo su ser, transforma toda su manera de pensar y ama a Dios y expone su vida por Jesucristo, da su vida por el Evangelio. Y tú dices, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Es la evidencia clara, ujú, y de que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es precisamente, les decía yo, es el fruto del Espíritu, es ese poder que te hace ser como Cristo, en tu carácter, en tu trato. Te hace ser paciente cuando antes eras impaciente. Cuando eras impaciente, apenas si manejabas, se te paraba alguien enfrente y ya le estabas inmediatamente. Pero cuando ya el Espíritu Santo ha obrado en ti, eres tranquilo, ¿no? O sea, te esperas, no pasa nada. Ajá. Te hace tener gozo, mientras que antes eras un enojón. Ujú. Entonces, esa es llenura del Espíritu Santo, cuando se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida. Ujú. La llenura del Espíritu, vuelvo a repetir, no es una experiencia aislada que nos hace perder el control y hablar cosas sin sentido o caernos al piso. Porque la pregunta es, bueno, ok, te caíste. ¿Y en qué fue transformada tu manera de ser? Ujú. Ya por eso ya, eh, ya eres, paciente. Pues total, si ahora ya eres más paciente, pues entonces te tiramos al piso para que seas más paciente. O sea, sí, aparentemente esa fuera la obra, pero no es así. Ajá. Ahora, eh, lo que nosotros vemos en la Biblia es una transformación interna, según Gálatas 5:22 y 23. Es una transformación interna que obviamente se manifiesta en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con las demás personas. ¿Por qué? Porque necesitamos, obviamente, paciencia, necesitamos mansedumbre y templanza. Templanza en algunas versiones viene como dominio propio. Y eso es importante, tener dominio propio. Ajá. Dominio propio muchas veces no solamente para no enojarnos. ¿En qué otra cosa podemos ver que se manifiesta el dominio propio? Mi carácter con las personas que me rodean. Cuando nos ofenden y de pronto, ya. ¿En qué otra situación? Yo les voy a decir en una que de pronto puede ser que a algunos, y yo me incluyo, que de pronto a lo mejor me puede costar trabajo, ¿qué? En la comida. Cuando ya estás satisfecho y de pronto dices: "Ah, yo sí". Es que se requiere dominio propio. Ya hay en ocasiones que no lo tenemos. Los gorditos, pues, muchas veces no tenemos dominio propio en esa área. Y necesitamos manifestar ese dominio propio. Ahora, yo vuelvo a repetir, son áreas en las cuales todos nosotros de pronto estamos ahí, porque puede ser que haya alguien que sí se controle, que no coma más de lo que debe ser, pero ¿qué tal en sus reacciones? Como lo decía Julio, ¿qué tal si te machucas y de pronto, ¡ay! Y pierdes de pronto el control. Hay personas que hasta avientan cosas, que dicen cosas, que esto, que aquello. Y es ahí donde ves dominio propio y temple. Ujú. Entonces, eso es importante. Ahora, para algunos creyentes es más llamativo el uso de los dones que el fruto del Espíritu. Y créanme, usar los dones que Dios ha depositado en nosotros es importante. O sea, sí es importante.
Y es parte de que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque nosotros debemos de entender, los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es para servir a los demás. Ujú. Y necesitamos estar llenos del Espíritu para realmente servir a los demás con disposición, con alegría, con amor a los demás. Ajá. Pero las dos cosas van de la mano. No es buscar una e ignorar la otra, porque eso también podemos caer en ese error de solamente fruto del Espíritu e ignorar los dones. Porque la Biblia claramente, vamos a primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1, la Biblia claramente nos dice que nosotros no debemos ser ignorantes en cuanto a los dones. ¿Alguien que lo lea? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y fíjense, no quiero que no. Entonces nosotros también debemos conocer acerca de los dones. Ujú. Y cuando nosotros sabemos qué dones Dios ha puesto en nosotros, tenemos que usarlos. Tenemos que usar esos dones porque nosotros no debemos ser ignorantes. Ahora, aunque hay creyentes que piensan que algunos dones que son mencionados aquí en primera carta de los Corintios 12, algunos piensan que ya cesaron, o sea, que ya no operan esos dones. Por ejemplo, algunos dicen, no, ya dones, el don de hacer milagros, ya no, el don de sanidad, ya no. Yo en lo particular pienso que no es así. Pero ojo, nosotros entendemos, o sea, y en lo particular yo entiendo algo, que los dones siguen vigentes porque yo no encuentro algún versículo bíblico contundente que nos hable que esos dones cesaron. Ciertamente hay un versículo que dice que las lenguas se acabarán, pero no indica precisamente en qué momento, porque nosotros sí lo entendemos algo, sí van a acabar. ¿En qué momento? Yo creo, en lo particular, creo que en el cielo no vamos a necesitar, o sea, no van a operar ya los dones. ¿Ya para qué queremos dones de sanidad allá arriba? Si dice la Biblia que en ese lugar no habrá más dolor, ¿se dan cuenta? Entonces, de que las lenguas cesarán o se acabarán, sí, sin duda, pero yo creo que tiene que ver cuando lleguemos al cielo. Pero aquí en la tierra, en particular, yo no encuentro algún versículo contundente en el que hable, a partir de esto se acabaron esos dones. Yo en lo particular no. Pero lo que yo sí creo que siguen vigentes, pero que deben operarse bajo el marco bíblico. Eso sí, pongo un ejemplo. Algunos se ponen a hablar en lenguas en pleno culto público. Hay personas que se ponen a hablar en lenguas en pleno culto público, no habiendo un intérprete. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que si no hay quien interprete, que se calle. Estamos diciendo, ok, ¿hay alguien que habla en lenguas? Ok, ¿quién interpreta? ¿No hay quien interprete? Hermanito, ¿sabes qué? Cállate. Porque operan bajo el marco bíblico. Ujú, bajo el marco bíblico. Y vamos precisamente un poquito adelante, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. ¿Alguien que lo lea? No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Ujú. Está clara la instrucción, ¿no? O sea, no necesitamos hacer pues un gran, o sea, habla alguien en lenguas, no hay un intérprete, cállate, hermanito. Por eso es por lo que decimos,
creemos en la vigencia de los dones, pero deben de operar en el marco bíblico. Ajá. Ahora, eh, otro caso más, cuando se levantan a dar supuestas profecías, cuando personas de pronto dicen ellos, el Señor dice, ajá, y dicen que es el Espíritu Santo quien los tomó, ujú, creando, número uno, un desorden, ujú, porque eh, claramente vamos a ver precisamente los versículos siguientes del versículo 29 al 33 y nos vamos a dar cuenta de algo en el cual, ok, operan los dones, pero bajo este marco bíblico. ¿Quién puede leer del 29 al 33 ahí de Primera de Corintios 14? Y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que callen primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es. Ahora, fíjense, fíjense lo que dice la Biblia. Porque de pronto en esas supuestas profecías, dice, es que el Espíritu me tomó. No, espérame. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a ellos mismos. O sea, no es de que me tomó el espíritu y entonces perdí el control. No, eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Ujú. Pero además nos da una razón el versículo 33. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De orden, de paz. Ajá, de paz. Ajá. Entonces, nosotros debemos de ver este tipo de versículos. Entonces, por más que alguien diga, no, es que me tomó el espíritu. No, espérate. Paso. En el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí la profetización no es de algo místico o algo nuevo, sino lo que al último nos está diciendo sujeto a lo de los profetas. Entonces, si la hermana va a profetizar, va a dar un versículo de la Biblia, la hermana va a dar otro versículo de la Biblia, y Geyel el versículo de la Biblia, pero todo bajo bíblico, no algo que se nos ocurrió, una profetización de que la hermana va a tener más dinero, va a tener éxito. Eso no lo dice. No, 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 exactamente. No lo dice. Ahora, imagínense, Pablo está diciendo, Dios es un Dios de orden, de paz, ajá, y no de confusión. Porque imagínense que de pronto, por ejemplo, nosotros, que de pronto estamos en la alabanza y de pronto alguien pasa al frente y agarra el micrófono y diga, hermanos, vamos a hacer la lectura bíblica, el salmo que nos toca. Y o cantamos o hacemos la lectura bíblica. Mm. Ujú. Por eso. Ahora, por eso hay un orden. Y el orden dentro de esto, cuando dice, hablen en lenguas por turnos, profetizan de a uno por uno. ¿Para qué? Para que todos sean edificados. Hay un orden. Ajá. No, pero es que el espíritu me guía. No, 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 espérate, ¿cuál espíritu? Eres tú. Ajá. Entonces creemos en esos dones, pero bajo el marco bíblico. Siempre. Ajá. Ahora regresemos un poquito ahí, primero a los Corintios capítulo 12, pero veamos ahora el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí viene la palabra dones. Esa palabra dones es la palabra griega carisma, ujú, que también aparte de don significa dádiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es una dádiva de Dios para la iglesia. ¿Mm? Los dones del Espíritu tienen la función principal de que, o sea, Dios equipa a la iglesia para hacer la
obra evangelizadora, para hacer que la iglesia sea edificada. Para eso da los dones. Ajá. Entonces nosotros vemos que hay dones que nos ayudan, o sea, todos los dones nos ayudan para que seamos edificados, para que podamos cumplir la obra de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo nos da dones, Él quiere que nosotros los usemos y que no los escondamos. Ajá. Por eso es por lo que yo les voy a decir y a todos, ¿qué don tienes? Porque todos los creyentes por lo menos tenemos un don. Ahora, si alguien no sabe qué don tiene, tiene que meterse a estudiar acerca de los dones que Dios ha dado. ¿Para qué? Para que los usemos, porque Dios nos dio los dones para usarlos. Es como, y lo pongo así de una manera sencilla, es como si alguien de pronto viniera con Julio y le dijera, te regalo este carro, está nuevecito, mira. Es, y que de pronto Julio dijera, no, no, ni me voy a subir, mejor. No, hay que se quede. O sea, no, pues, te lo dan para que lo uses. Ajá. Los dones son dados por el Espíritu Santo para que nosotros los usemos, porque es como servimos a los demás. Ajá. Es para beneficio de otros. Pero fíjense, versículo 11, de ahí mismo, de ese mismo capítulo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones son dados de manera soberana. O sea, Dios reparte como Él quiere. Así como Él quiso que nosotros, algunos, tuviéramos una ceja más abundante, algunos es menos ceja porque Él ejerce su soberanía. Y en el caso de los dones, Él dice, yo quiero que Anita tenga este don. No, Dios, pero ¿por qué no se lo dio? No, porque Dios quiso, porque reparte como Él quiere. Ajá. Luego me faltó leer el versículo 7, pero vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho, provecho. O lo podemos leer para provecho o beneficio de los demás. Ajá. Nunca los dones fueron dados para vanagloria nuestra, porque desafortunadamente hay personas que se llenan de vanidad y de vanagloria. Ah, yo tengo este don para la honra y gloria del Señor, pero solamente es para presumir. Y no, ese no es el propósito de los dones. Y vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. Cuando dice la medicación del espíritu para provecho es para enseñarle a la demás gente, ¿no vas? Para Para el beneficio de los demás. demás, ¿no? Sí, para que yo pueda yo enseñar a esas demás personas. Ajá. Ya. Pero fíjense cómo cada don que los creyentes tenemos tiene la finalidad de que los usemos. No es para guardarles. Ujú. ¿Ya tiene alguien? Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ujú. Sí, cada uno. Quiere decir que cada creyente por lo menos un don tiene. Y acuérdense, es dádiva. Por lo tanto, no te lo ganaste. Sí, sí. Es dádiva. Es un regalo de Dios. Pero Él dice, yo te doy este don, pero úsalo porque es para provecho de los demás. Es para beneficio de los demás. No es para que tú te creas el súper espiritual. No, es para uso de los demás. Vamos a otra parte, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. 12 de Sí, sí, del 6 al 8, por favor. Porque aquí nos va a mencionar otros dones. Porque lo de primera
carta a los Corintios 12 no son los únicos dones. Aquí la Biblia, en Romanos 12, incluye otros dones. ¿Alguien lo lee, por favor? Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado. Si el de profecía, úsese conforme a medida de la fe. O si de servicio, servir. O que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ujú. Todos los creyentes, entonces, hemos recibido dones. Y acuérdense, son para servir a los demás. Cada don es importante. Algunos piensan que hay dones más importantes, pero en realidad algunos dones son más notorios. Cuando me refiero a notorios, me refiero es que son más visibles. Por ejemplo, un don visible es el de la enseñanza. Por ejemplo, los pastores, pues estamos pues, más frecuentemente enseñando. Muchas veces funcionamos en los dones que Dios nos ha dado. Es más visible, pero no es más importante. Siempre se los he dicho, ¿no? En la iglesia, el pastor no es el más importante. Todos somos importantes. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones. Solo que el pastor es el que está pues, es más notorio, o sea, está más allá a la vista de todos, pero no quiere decir que es el más importante. Y siempre se los digo, acuérdense, todos somos iguales en la iglesia. Yo como pastor soy igual exactamente, solo que tengo una responsabilidad diferente. Ajá. Mi responsabilidad como alguien que tiene un don de parte de Dios y una responsabilidad de enseñar es que, ok, ya identifiqué mi don, ya identifiqué dónde Dios me quiere usar, es mi responsabilidad usar ese don y desarrollarlo y perfeccionarlo cada vez más. Ajá. Entonces, como les decía yo, el don de la enseñanza es muy notorio y probablemente el don de servicio tal vez no es tanto, pero no quiere decir que el don de servicio no sea importante. Todos los dones son importantes. Por ejemplo, el es más notorio en cuestión de que todos lo ven, el de enseñanza, pero el de hacer misericordia es muy importante. Ajá. Ese don es muy importante. Y precisamente es la llenura del Espíritu en nosotros que nos hace funcionar en esos dones y edificar a los demás. Entonces, quiero ir cerrando diciéndoles esto: busquemos todos los días llenarnos del Espíritu Santo. ¿Mm? Ajá, busquemos todos los días. No, y quiero que entendamos esto, no hay manera de ser llenos del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Ajá, sin la palabra de Dios no hay llenura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que precisamente hace que tu mente sea transformada. Y entonces cuando de pronto quieren venir otro tipo de pensamientos, tú filtras todas las cosas por lo que dice la palabra de Dios y esa es llenura del Espíritu. Entonces todo lo juzgas de acuerdo al filtro de la palabra. Ujú. Seremos más y más controlados por el Espíritu Santo en la medida que su palabra llene nuestra mente para así poder juzgar cualquier asunto de una manera correcta. Y entonces eso nos lleva a hablar de la manera correcta y a reaccionar de la manera correcta. Entonces, la llenura del Espíritu es manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, en todos los lugares que andamos y delante de todos. Ujú. Porque a veces pensamos, llenura del Espíritu, 4 paredes de iglesia, cuando no es cierto. La llenura del Espíritu la manifestamos en todos lados. Cuando estamos en nuestra casa, día a día, cuando estamos con nuestra familia. Ujú.
En cualquier momento necesitamos la llenura del Espíritu. Ajá. Y necesitamos evidenciar el fruto del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Ujú. Entonces, si nos damos cuenta, cada día necesitamos al Espíritu Santo. Ujú. Yo de verdad les pido cada día que oremos, digámosle, Espíritu Santo, lléname. Voy al trabajo, dame gracia, dame sabiduría. Creo que recientemente les decía yo, esa es parte de mi oración. De pronto abro los ojos y a lo mejor todavía no estoy completamente cuerdo, pero es una de las cosas, ay Señor, gracias, dame sabiduría. Yo de pronto despierto y aunque todavía estoy así medio, Señor, voy a hacer esto en el trabajo, dame sabiduría, dame gracia para hacerlo. Que Julio, que Claudia, cada vez que hagan carnitas, Señor, danos sabiduría, danos gracia, que esto quede rico, que sea el sazón tuyo. Y para esto yo recuerdo lo que nos decía un hermano, ¿verdad? Que lo conocimos hace muchos años y que Julio también lo conoció muy bien, el hermano Felipe Montoya, y eso es lo que de pronto uno dice, es que el Espíritu Santo debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Él nos contaba, dice, yo necesitaba pues tener un recurso. Y le dije, Espíritu Santo, dame una receta para lo de los licuados. Y quienes probamos sus licuados estaban deliciosos. Ahora, alguien dirá, ay, ¿eso que tiene de espiritual? Es que el Espíritu Santo está hasta en los asuntos que parecieran menos importantes. Pero para todo necesitamos la guía del Espíritu, la llenura del Espíritu. ¿Para que, o sea, necesitamos ser llenos para que incluso en el trato con nuestra familia, necesitamos la llenura del Espíritu. Ujú. Y es ahí donde manifestamos. Mi hija con los clientes, de pronto necesita ser paciente, de pronto necesita, así como que en todo necesitamos manifestar la llenura del Espíritu. Por eso es por lo que necesitamos orar todos los días. Espíritu Santo, lléname, guíame. Ajá. Hazme parecerme más a Cristo. Ajá. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo todos los días, Señor, que ese sea un anhelo de nuestro corazón, reflejar a Cristo donde quiera que nosotros estemos. Manifestar el fruto del Espíritu donde quiera que nosotros vayamos. Usar los dones del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que son un regalo, son una dádiva. No hemos hecho nada para ganarlos. Tú de pura gracia nos has dado esos dones. Permítenos descubrirlos y usarlos, Señor, para beneficio, para bendecir a nuestros hermanos, para cumplir la obra que tú nos has llamado a hacer como iglesia. Gracias por tanta gracia que no la merecemos, pero que la disfrutamos solamente por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Cada día, Señor, permítenos aprender más y vivir de acuerdo a lo que tú estableces en tu palabra, para la honra y gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.